Bueno, un saludo a todos. En la tutoría de hoy vamos a hablar de un tema de microbiología, específicamente hongos. Les hago este video para explicarles, digamos, de lo más sencillo posible este tema que puede crear ciertas confusiones en ciertos temas. Y saben que estoy dispuesta a que me hagan cualquier duda por WhatsApp y se las responderé en el tiempo más pronto posible. Bueno, para empezar a hablar de los hongos, tenemos que decir que estos organismos son unos eucariotas, van a ser inmóviles. Eso quiere decir que si nosotros nos remontamos a la estructura que va a tener esta célula, vamos a ver que va a ser una célula que va a tener un núcleo definido, como lo podemos ver aquí. Voy a ver si puedo poner esto un poquito más. mm, No sé cómo ponerlo más delgadita el lápiz, pero bueno, sigamos. Entonces va a tener un núcleo definido en el cual va a estar contenido su material genético, que va a ser un ADN, va a tener su aparato de Golgi, su mitocondria, importante para su metabolismo, va a tener pues los lisosomas, vamos a ver ribosomas 80S. Vamos a ver que ellos van a tener pues presencia de ciertas vacuolas, que las vacuolas permiten retención de agua y de desechos tóxicos. Vamos a ver que tiene retículo endoplasmático liso y rugoso, una membrana celular, que esto sí es algo, digamos, típico tanto de células eucariotas como de células procariotas, porque recordemos que esta tiene como función, tiene la función de poder permitir a la célula poder ser delimitada, y también tiene funciones en intercambio de nutrientes. Hay algo que es digamos, una estructura característica en los hongos, en la membrana celular, que van a ser los esteroles. Entonces, esto es un dato bastante importante y relevante, que es que ellos están formados por esteroles. Entonces, estos esteroles muchas veces, como son, digamos, una estructura específica de los hongos, puede servirnos como un blanco farmacológico. Nosotros estamos hablando de un blanco farmacológico, estamos diciendo que este nos va a servir para, digamos, que cuando vayamos a utilizar un fármaco antifúngico, por si tenemos alguna infección micótica o de ese tipo, entonces nosotros podamos tener como el punto que queremos destruir del hongo sea su membrana celular, porque recordemos que si una célula no tiene su membrana celular, entonces claramente muchas funciones se le van a ver limitadas, entonces no va a sobrevivir. Y así entonces nosotros podríamos acabar con el hongo cuando hay una infección. Bueno, tiene una pared celular que, como ya se vio desde el primer semestre, está compuesta por quitina, compuestos glicosídicos, compuestos peptídicos, que es más o menos en la composición que tienen las paredes celulares. Esta es de quitina. Recordemos que las bacterias es peptidoglicano, y las células vegetales también tienen y están hechas por celulosa. ¿Qué más podemos decir aquí? Pues creo que eso es todo lo importante de la estructura. Y voy a borrar un momento aquí para devolvernos a la parte anterior de la diapositiva para seguir hablando de las estructuras. Entonces, en esto, digamos que en estos conceptos, podemos hablar de que los hongos se pueden dividir en diferentes, se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, dependiendo a la cantidad de oxígeno que necesiten para vivir, podemos ver los aerobios. Sabemos que los aerobios son aquellos que necesitan obligatoriamente tener oxígeno para que puedan mantenerse con vida. Los anaerobios facultativos, a los cuales también los vamos a llamar los fermentadores, entonces van a ser algunos que pueden vivir tanto en condiciones de oxígeno como en condiciones que no hay oxígeno. Los anaerobios estrictos, en los cuales ellos tienen que vivir estrictamente, como su nombre lo dice, en condiciones donde no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque si está en condiciones donde hay oxígeno, de una vez van a morir. Encontramos que estos organismos, estos hongos, van a ser exclusivamente heterótrofos, es decir, ellos no van a ser capaces de producir su propio alimento, por lo tanto no son fotosintéticos. Vamos a encontrar que podemos tener una subclasificación de estos heterótrofos, que no son los saprófitos, que son aquellos que se nutren en material que va a haber en descomposición. En cuanto a las relaciones biológicas que el hongo pueda establecer, así como las establecen pues muchos microorganismos, encontramos que estas relaciones biológicas nosotros las vamos a llamar la simbiosis. Entonces, la simbiosis nosotros las podemos clasificar
digamos que las podemos clasificar en tres aspectos o tres subclasificaciones. Sí, podemos tener tres clasificaciones de estas. La primera que podemos tener es el mutualismo. Cuando nosotros estamos hablando de mutualismo, hablamos que tanto el hongo como el organismo del que él va a habitar se van a beneficiar. Por ejemplo, nosotros en nuestra microbiota, recordemos que la microbiota son todos esos microorganismos que nosotros tenemos de forma no patógena en nuestro organismo y nos causan o nos causan beneficios, como por ejemplo, hablando de bacterias, muchas bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal nos ayudan a ingerir varios alimentos. Bueno, nosotros también podemos tener hongos que nos causen un beneficio fisiológico en nuestro cuerpo y eso sería una relación de mutualismo porque el hongo también está gozando de un ambiente que le permite una supervivencia en nuestro cuerpo. También encontramos el comensalismo. El comensalismo es no obligatorio, ya que digamos que solo va a haber uno que se beneficie y el otro no se va a ver ni beneficiado ni perjudicado. En cambio, el mutualismo, los dos van a ser beneficiados. Entre el comensalismo nosotros podemos encontrar las micosis oportunistas. ¿Por qué? Estas micosis oportunistas, más adelante las vamos a ver, pero les voy dando un adelanto, y es que muchas veces entonces en nuestra microbiota nosotros podemos tener microorganismos que pues en el momento no nos hagan daño, no nos hagan nada, puede establecer una relación de comensalismo, mutualismo, pero en tanto ellos tengan la oportunidad pueden volverse infecciosos. Esos son micosis oportunistas, pero esto lo hablaremos más adelante cuando hablemos patogenia. Y encontramos una última relación que es el parasitismo. Y cuando hablamos de parasitismo es cuando solamente uno se beneficia y el otro se perjudica. Cuando lo veríamos, cuando hay una infección que nos cause, cuando hay infección y infecciones que empiecen a expresar factores de virulencia y eso nos causa entonces una micosis, una enfermedad micótica. Aquí hablaremos entonces que van a haber patógenos estrictos. Más adelante vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de estos patógenos estrictos. Bueno, entonces, como les estaba, bueno, la cápsula es un elemento que van a tener los hongos, pero digamos que no lo van a tener todos, porque recordemos que cuando estábamos viendo, hay algunos elementos que no son esenciales de los microorganismos, y uno de estos es la cápsula, pero que de cierta manera es útil porque le va a causar cierto beneficio o cierto como un factor que le permite a él sobrevivir, por ejemplo, a las respuestas de nuestro sistema inmune. No todos los hongos la poseen, por lo que les dije, no es una estructura vital. Nosotros la vamos a encontrar encima de la pared celular. Eso quiere decir que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, esto es el citoplasma. El citoplasma está cubierto por la membrana celular. La membrana celular está cubierta por una pared celular. Y si nosotros queremos cubrir, si nosotros queremos dibujar la cápsula estaría aquí por encimita. Entonces así más o menos es como van organizadas las capas en la célula de los hongos. También, bueno, esta enzima de la pared celular, como les mostré aquí, está compuesta por polisacáridos y brinda protección para evitar la opsonización. La opsonización es un método que utiliza el sistema inmune para poder detectar aquellos organismos que deberían ser destruidos. Entonces, el sistema inmune, de cierta manera, lo que hace es que causa un marcaje de ese microorganismo, lo marca y dice, ah, bueno, esto no debería estar aquí, entonces lo marca para que luego haya unos macrófagos que lo vayan a fagocitar y lo vayan a destruir. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestro hongo, vamos a poner como si esta bolita fuera nuestro hongo. Entonces, nuestro hongo va muy campante por nuestro organismo. Entonces, viene el sistema inmune causa una alerta y le causa un marcaje. Vamos a poner que el marcaje es esto. Me equivoqué. Ay, no. De verdad que yo no sé cómo manejar estos lápices aquí. No sé cómo eliminar nada más una parte, pero bueno. Entonces, el sistema inmune le hace un marcaje, vamos a poner que el marcaje es este. Entonces, viene un macrófago, el macrófago sabe que eso entonces está marcado y dice, ah, bueno, eso lo tengo que destruir. Entonces, él viene, hace su trabajo, empieza a rodear esto,
hasta que finalmente se lo come por completo. Y el macrófago tiene algo y es que tiene unas enzimas hidrolíticas. Recordemos que las enzimas hidrolíticas son, o hidrolasas, son enzimas que nosotros utilizamos para degradar pues, reacciones químicas o ciertas sustancias. Entonces van a degradar a este microorganismo causando su muerte, su eliminación y así pues nos puede ayudar a nosotros de cierta manera librarnos de alguna infección micótica. Pero entonces, como el hongo va a tener la cápsula, entonces la cápsula evita que sea marcado, o sea, como que tú vas a marcar aquí. Entonces no se da la opsonización y entonces eso hace que el macrófago pase y le sea más difícil detectar eso como algo que debe fagocitar. Entonces es un mecanismo de evasión del sistema inmune. Más adelante vamos a ver más a fondo los mecanismos de evasión del sistema inmune, pero ya sabemos que por la cápsula se podría dar. En cuanto a la clasificación, una de las clasificaciones que nosotros podemos tener de los hongos va a ser según el número de células. Recordemos que los eucariotas no solamente son organismos pluricelulares, también encontramos eucariotas que van a ser unicelulares, es decir, tienen nada más una célula, y a esto los vamos a llamar las famosas levaduras que nosotros encontramos aquí. Y los pluricelulares que ya nosotros los llamaríamos hongos filamentosos o mohos, que como el nombre lo dice, tienen muchas células y ellos van a tener unas estructuras tabicadas que les van a ayudar a la reproducción sexual y van a tener diferente morfología, a los cuales nosotros les vamos a llamar las hifas. Pero en esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo las hifas. Nosotros le llamamos hifas cuando hablamos de una sola, es decir, el adjetivo, bueno, no es un adjetivo, el subjetivo singular es hifa. Y ahorita vamos a ver cómo se llama en plural. Ah, ok, aquí era que se le cuadraba la ancha de la línea. Aquí estoy descubriendo esto de acá en los dibujos de Zoom. Ok, entonces, vamos a hablar que vamos a tener diferentes tipos de IFAs dependiendo de, digamos, la forma que tengan. Entonces, la forma, encontramos, por ejemplo, una IFA tabicada o septada, en los cuales vamos a ver estas estructuras que se llaman los tabiques. Entonces, los tabiques nos van a ir, digamos que separando ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí en esta imagen, nosotros tenemos un tabique aquí, un tabique aquí, creo que se ve como otra aquí. Entonces, aquí estamos hablando que esto está ubicado. Luego encontramos las cenocíticas, que las cenocíticas no tienen ninguna tabicación. Miren, si nosotros comparamos esta con esta, no tienen ninguna tabicación. Y miren que aquí no encontramos ninguna tabicación en estas hifas. Esa es otra. También encontramos tabicadas, pero con conexiones en abrazadera, que es como cuando ustedes, por ejemplo, se agarran la mano en grupo. Entonces hagamos como si estos fueran puras manos agarrándose. Entonces, como que miren, donde termina una, empieza la otra y así. Entonces, así es como funciona. Bueno, ok. Así es como funcionan, van así como abrazaditas, miren, como que ahí van una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y encontramos los que tienen artroconidios, que es un tipo de esporas, y esos artroconidios, que son esos tipos de esporas, están separados por unas células disyuntoras. Estos artroconidios, estas esporas se encuentran situadas de esta manera porque, bueno, ahorita más adelante cuando veamos los artroconidios, vamos a ver que la espora, y vamos a ver que es una espora y todo eso, se libera a partir de la misma hifa, entonces por eso es que tiene más o menos esta conformación, pero esto lo vamos a comprender mejor más adelante. Bueno, entonces la estructura ya en plural, es decir, cuando ya tenemos varias hifas, nosotros llamamos, no lo llamamos, lo llamamos micelios. Entonces, aquí ya va a haber una ramificación de hifas y nosotros vamos a encontrar dos tipos de micelios, un micelio vegetativo y un micelio reproductor. Este micelio vegetativo es un micelio que más que todo tiene función nutritiva. Nosotros podemos ver que ella va a estar adherida al medio en el que está. Claramente funciona, digamos que no es unas raíces, pero podríamos decir que se compara con la función de unas raíces. Y ella lo que va a hacer es que va a absorber nutrientes para poder utilizarlos como elementos nutritivos y energéticos. Entonces vamos a ver que sus funciones van a ser nutrición y crecimiento. Gracias a él se puede dar el desarrollo del hongo. Y también nos sirve para fijar el hongo al medio, como les estaba diciendo. O sea, miren cómo está él aquí situado, que está fijando el hongo a este medio que está aquí. Entonces, por eso nosotros le llamamos micelio vegetativo.
Ya cuando hablamos del micelio reproductor, que también lo llamamos el micelio aéreo, este micelio, como su nombre lo dice, va a permitir entonces la reproducción y la conservación de la especie, porque recordemos que gracias a la reproducción es que se puede conservar la especie. Entonces, él lo que hace, este micelio lo que hace es que nos va a liberar esas esporas. Ahorita vamos a ver las esporas, que gracias a las esporas es que se da la reproducción en hongos, entonces liberan las esporas para que se pueda dar el proceso el proceso reproductivo. Entonces, miremos, por ejemplo, esta imagen que está aquí. Entonces, aquí hay unas hifas que nos están liberando estas esporas que están aquí. Estos son puras esporas. Aquí están estas esporas que luego van a llegar a un medio adecuado en el cual ellas puedan convertirse entonces en un hongo digamos que maduro, más adulto. Y en ellas va a empezar a crecer en estas esporas un micelio vegetativo, porque acuérdense que el micelio vegetativo es el que nos ayuda a nosotros, bueno, no a nosotros, a los hongos. Y digo nosotros es porque, pero saben que estoy hablando de los hongos. Ayudan a los hongos a poder entonces, a esa función de crecimiento, acuérdense cuando estábamos hablando de micelio vegetativo ahorita. Ahora vamos a hablar de las esporas. Entonces, vamos a hablar primero de las esporas y a lo último les voy a hacer como una comparación entre entre esporas de las bacterias y las esporas de los hongos, porque recordemos cuando estábamos hablando de bacterias, también estábamos hablando de cierta manera de esporas. Pero, perdón, se me había olvidado. Antes de pasar a las esporas, quería hablarles de que estos hongos pluricelulares y unicelulares, digamos que sí están clasificados de esa manera, pero nosotros podemos encontrar algo que también se llama los hongos dimórficos. Entonces, estos hongos dimórficos se llaman así porque ellos pueden cambiar, digamos que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares y cambian su estado en el que están dependiendo a ciertas condiciones, como por ejemplo los nutrientes. Cuando hay pocos nutrientes, entonces nosotros vamos a ver que este va a estar en su forma de moho, que sería su forma filamentosa. Y cuando hay muchos nutrientes, sorry, ahora sí, dimórficos, eh, hongos filamentosos, cuando hay pocos nutrientes, y vamos a ver que van a estar en forma de levaduras cuando hay mucha cantidad de nutrientes. O también en la temperatura, nosotros vamos a ver que en las levaduras, ella va a estar en forma de levadura cuando tiene una temperatura, digamos que alrededor de los 35 a 37 grados, o en forma de hongo filamentoso cuando está en unas temperaturas más bajas, como 25 a 28 grados. Entonces, estos hongos se pueden de cierta manera adaptar al medio de esta manera, como cambiando su conformación. Eso es un dato que quería darles antes de pasar a lo demás. Ahora sí, pasemos a las esporas. Entonces, las esporas van a ser muy importantes porque, como les dije, van a tener función de reproducción. Va a tener función de reproducción en los hongos. Es decir, nosotros necesitamos las esporas para podernos reproducir. Los hongos, claramente. Entonces, primero encontramos unas esporas que nosotros le llamamos las esporas asexuales. Entre las esporas asexuales nosotros podemos encontrar una distinta clasificación, en las cuales podemos encontrar primero las conidias, que las conidias están, digamos que contenidas en una estructura que se llama el conidióforo. Entonces, el conidióforo va a empezar a, digamos que a secretar esas conidias, que serían estas bolitas que nosotros vemos aquí, estas son las esporas conidias, y estas son unas esporas que van a ser externas. Miren que aquí, o sea, ya ellas están afuerita, no es como que se tengan que abrir la hifa y liberar sus esporas, no, ellas ya están afuerita. Entonces nosotros decimos que estas son esporas externas. Ojo con ese dato, muy importante, puede ser pregunta de parcial. Entonces van a ser externas, por lo cual nosotros fácilmente las vamos a poder transmitir por el aire. Entonces van a estar contenidas en un conidióforo. Conidióforo. Eso van a ir secretando aquí, van a ir al aire, van a encontrar un medio
en el cual sea propicio para que ellas se desarrollen y así se va a formar el óvulo. Luego encontramos las esporangiosporas. Las esporangiosporas, ellas son unas esporas que van a ser internas. Miren cómo vemos acá en la imagen, cómo esto se tiene que abrir para poder permitir que ellas salgan. Es una estructura que es cerrada, a diferencia de esta, que esta parece como si literalmente fueran unos pétalos de una flor que están ya por fuera. Esta no, esta se tiene que abrir para poder liberar las esporas, por lo cual decimos que son internas. Entonces vamos a anotar aquí esporangiosporas. Están contenidas en un esporangio. El esporangio sería entonces esta estructura que nosotros podemos ver aquí. Ese sería el esporangio. Entonces, él las libera y entonces pues se va a dar el proceso reproductivo cuando libera las esporas. Nosotros en las esporangiosporas podemos encontrar diferentes tipos. Podemos encontrar un esporangio globoso, podemos encontrar esporangios esféricos, que nosotros diremos como que, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ellos dos? El esférico casi siempre es más grande y miren que eh, la apófisis, que es como esta vesiculita que ellos tienen aquí, es un poco más delgadita en esta y aquí es como más gruesecita. Entonces, de hecho, aquí se dice que incluso no hay ni siquiera apófisis, porque como es tan delgadita, parece literalmente un tallito, pero aquí tiene una apófisis poco marcada, que la apófisis es como la vesiculita que ellos tienen, una vesiculita que ellos tienen ahí. Entonces, esa es como la diferencia que nosotros podemos ver entre el globoso y el esférico. También vamos a encontrar otra que es una estructura de sombrero chino, que es el que nosotros encontramos aquí. Ojo con esta estructura. Les recomiendo mucho que se estudien bien esta diapositiva porque puede ser posible pregunta de parcial. Nosotros nos enfocaron mucho en esto cuando estábamos viendo el tema. Entonces, podemos ver también que hay en forma de sombrero chino. Entonces, encontramos el esférico, el globoso. Esas son las formas de esporas que podemos encontrar. Hay otro tipo de esporas que no van a tener como esta forma, como si fuera un tallito con esto de arriba y eso, que son estas que están aquí, donde vamos a ver las artroconidias y vamos a ver las clamidoconidias. Entonces, las artroconidias van a ser, ya aquí no vamos a encontrar ni ramificaciones ni nada de eso. Aquí simplemente la hifa se va a ir tabicando, ella misma se va a ir separando y todas esas estructuras que se separen van a formar las artroponidias. Y estas artroponidias, entonces, cada una va a dar lugar a un hongo distinto. Entonces, es como que es como si la hifa propia se fuera partiendo, 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 y cada partecita va a dar origen a un hongo nuevo. Esas son las artroconías. Las clamidoconías, aquí no se va a partir nada, aquí simplemente se van a formar las vesiculitas donde van a estar las esporas, que es esto de adentro que nosotros podemos ver aquí, y ya simplemente esto se libera y ya. Pero entonces, ¿qué diferencia podría tener una esporangiospora de una clamidoconidia? Que miren la estructura que tiene una esporangiospora. Nosotros podemos ver que está ramificada, que tiene como un tallito. En cambio aquí, miren que es la propia hifo. O sea, ya no tiene que tener ni tallito ni nada de eso. Simplemente tiene la forma tubular de una hifa y ella misma va secretando sus esporas que están ahí. Ahora vamos a ver las sexuales. Entre las sexuales nosotros podemos encontrar tres que son las cigosporas, las osporas y las basidiosporas. Entonces, este nombre de citosporas, basidiosporas, ascosporas, tiene que ver más que todo con el tipo del hongo que pertenecen. O sea, por ejemplo, los cigosporas de los hongos del reino Zygomicota, basidiosporas de Basidiomycota, ascosporas de Ascomycota, que son diferentes hongos. Pero bueno, eso de la clasificación de los hongos, digamos que no es tan relevante para este curso. Pero bueno, es como que lo estoy nombrando para que puedan relacionarlo como porque los nombres. Entonces, en estas esporas sexuales, lo que se hace es que, y ahorita que vamos a reproducción sexual, vamos a ver mejor cómo funcionan. Entonces, aquí lo que se hace es que las se da entre hifas y las hifas se tienen que fusionar. Cuando las hifas se fusionan su citoplasma, fusionan su núcleo, es donde ellas van a hacer el proceso de producción de gametos. Esos gametos se van a unir y van a dar entonces origen
a, por ejemplo, la citospora, a la citiospora, a las ascas, que son las que se encuentran, a las ascosporas, y sí, las ascosporas, y esas van a dar origen entonces al hongo. En cuanto a las ascosporas, ellos se encuentran dentro de estas estructuras que se llaman las ascas, y nosotros podemos encontrar entre 7 a 8 ascosporas dentro de cada asca. Mira, aquí están y estas son las que van a dar entonces origen a los hongos. Entonces se da por fusión de las hifas entonces hacen su proceso de producción de gametos, forman entonces su espora y esa espora entonces va a proliferar y va a formar un hongo. Bueno, entonces aquí les traigo el cuadro comparativo que les dije, donde vamos a comparar esporas bacterianas y esporas micóticas. Acá nos sirve de una vez para poder diferenciar las de las bacterias con las micóticas. Entonces nos dice que son exclusivamente asexuales. Aquí nos dice que son sexuales y asexuales. Y yo quiero hablar de que, porque nosotros diríamos como que, bueno, si aquí dice asexuales, porque tú me pones aquí que nada más tiene función de protección. Porque cuando yo digo asexuales, no estoy diciendo como que asexual de que ellas se reproduzcan asexualmente. Sí, las bacterias se reproducen asexualmente. Pero la espora, o sea, cuando decimos que la espora es una reproducción sexual, decimos que, ajá, nosotros sabemos que aquí tenemos la bacteria va formando aquí su espora, la espora luego se libera por la bacteria, aquí vemos que la espora se va liberando, y luego la bacteria esta hace lisis, se rompe y queda nada más la espora. Entonces, ya luego cuando recordamos que cuando la espora encuentra las condiciones, las condiciones óptimas para vivir, porque esto se forma cuando las condiciones están adversas, entonces ella va a dar origen a una nueva bacteria. ¿Qué quiero decir con reproducción asexual? Que ella no necesita unirse con otra espora para dar origen a la bacteria, no. Ella misma ya se guardó esta misma bacteria que está aquí, ya guardó toda su información genética aquí, ella simplemente está esperando a que lleguen las condiciones adecuadas para producirse otra vez como una bacteria, como la bacteria que ella era antes. Es como un estado de latencia que ella tiene. Entonces, por eso es que yo no pongo función de reproducción como tal, porque recordemos que la bacteria en realidad se produce por fisión binaria, mayormente, o sea, por fisión binaria, no es como por la espora. La espora simplemente es para mantenerla como en ese estado de latencia mientras ella está en las condiciones adversas. En cambio, aquí yo pongo sexuales o asexuales porque recordemos que las esporas en los hongos se necesitan para poder hacer este tipo de reproducciones como vimos ahorita en los tipos de esporas. Ellos tienen también esa función de protección ante condiciones adversas, pero en comparación con las bacterias también permiten la reproducción, sea sexual o asexual. Vamos a ver que las bacterias nada más van a tener sus esporas internas, es decir, ellos la producen internamente y la expulsan, como podemos ver aquí, la expulsan. Pero las micóticas vimos que podemos tener esporas internas o externas. Internas, por ejemplo, como los esporangiosporos y externas como las conidias. Entonces podemos tener las dos. O sea, unas que se secretan u otras que simplemente estén afuera esperando a ser soltadas. Vemos que las esporas bacterianas solo vamos a tener una única espora por bacteria, mientras que en los hongos nosotros vamos a ver varias esporas, porque como estábamos viendo, me voy a remitir otra vez a la diapositiva anterior, podemos ver que, miren, o sea, miren este poco de esporas que tienen ellas ahí, porque claramente ellas necesitan estar para irse proliferando, o sea, no es como que, ay, yo tire nada más una espora y eso ya me va a proliferar. No, no, se tiran varias esporas y así es como se funciona la proliferación de ellos y por eso nosotros vemos que tienen varias. Las esporas bacterianas dice que está cubierta por peptidoglicano. Si recordamos cómo se sintetiza una espora bacteriana, sabemos que ella lo primero que va a hacer es irse cubriendo con el peptidoglicano y ya luego ella va a dar origen a todas esas capas que tiene membrana externa, las membranas y todo eso que tiene. Pero ella se cubre principalmente por peptidoglicano. Y las esporas micóticas se cubren por otras estructuras como membrana interna y externa. Claramente por peptidoglicano no se podría porque en los hongos nosotros no encontramos peptidoglicano. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de reproducción de hongos y estos tipos de reproducción vamos a ver que pueden ser tanto asexuales como sexuales. Entonces, en cuanto a la reproducción asexual, nosotros podemos ver que como las bacterias ya pueden hacer la fisión binaria. Entonces, la fisión binaria sabemos que es binaria porque una célula va a dar origen a dos células
de igual tamaño. Es decir, la repartición del citoplasma es igual, como si tuviéramos una manzana y la partiéramos entre dos. Hagámoslo como de esa manera. Ya todos sabemos, entendemos cómo funciona la fisión binaria. Y ahora viene la gemación, que no quiero que confundan gemación con fisión binaria porque no es igual. En la gemación nosotros vamos a ver una repartición desigual del citoplasma. Desigual, por eso se los estoy anotando aquí porque necesito que ustedes sepan la diferencia entre ellas dos. Entonces, una repartición desigual del citoplasma. ¿Cómo así? Y por eso les traje esta imagen que está aquí, que lo muestra un poquito mejor. Vamos a ver cómo se compara la bipartición. La bipartición es la misma fisión binaria con la gemación. Miren que una sola célula se va separando y da origen a dos células que miren que tienen las dos el mismo tamaño. Pero la gemación es que nosotros tenemos una célula, esa célula va a tener va a tener una protuberancia aquí, que va a ser esta nueva célula que se está creando, y ya luego el resultado que vamos a tener es una célula más grande y una célula más chiquita. Es por eso que decimos que la repartición es desigual en la gemación. Y nosotros podemos ver en la gemación que no solamente puede ser una célula, aquí también puede estar brotando otra célula, aquí otra célula, pero son células más chiquitas, es decir, no tienen el mismo tamaño que la célula madre que le dio origen. Esa es la diferencia. Aquí encontramos una estructura que se llama las pseudohifas. Cuando nosotros hablamos de pseudohifas, hablamos que hay levaduras que cuando se reproducen hacen como varias gemaciones. Por ejemplo, aquí está la célula madre y la célula madre está viendo una gemación aquí y otra gemación aquí. Entonces, si nosotros vemos que hay varias gemaciones sucesivas de levaduras, nosotros podríamos decir que de cierta manera esto podría parecer una hifa. Miren, es que parece una hifa, o sea, miren, parece una hifa, como ahorita estábamos viendo los tubitos, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo hifa tabicada, cenocítica y eso? Parece una hifa, o sea, una estructura tubular, parece eso, pero no, en realidad son levaduras que están haciendo gemación y por eso nosotros les llamamos pseudo-hifas o pseudomicelios, porque no son en realidad lo que son, en realidad son levaduras que están haciendo el proceso de gemación. Esa es la diferencia. Entonces, así es la reproducción asexual que nosotros podemos ver en levaduras. En hongos filamentosos, esto es lo que les estaba diciendo ahorita, esta estructura de acá, entonces, ¿cómo se llamaría? Aunque ahí ya lo dice. Voy a dar un momento. Bueno, esto sería entonces los esporangios que están saliendo por acá, están contenidas en la esporangios, perdón, los esporangiosporos que salen de los esporangios, perdón, que a veces me confunden tantas palabras iguales. Entonces, en los esporangiosporos, que son estos que están aquí, que son las esporas como tal, están contenidas en los esporangios. Los esporangios están contenidas entonces en el esporangioforo. El esporangioforo, entonces, es este tallito que está sosteniendo aquí el esporangio, y esas son las estructuras. Entonces, estas son internas o externas. Exactamente, internas. Espero que hayan respondido mentalmente. Entonces, son esporas que van a ser internas y estas esporas, claramente, esto se puede dar tanto con las conillas como con las antroconillas y con todo eso, sino que este ejemplo tiene con esporangiosporas. Entonces, miren acá cómo estamos secretando las esporangiosporas. Ellas llegan entonces a un medio. En ese medio, mientras haya, digamos que las condiciones necesarias que le permiten crear un hongo, pues este va a dar origen entonces a un hongo filamentoso, como nosotros podemos ver aquí en la imagen. Entonces esa sería la reproducción asexual. Ella tira sus esporas, las esporas si caen en un medio adecuado, entonces va a dar origen a un nuevo hongo. Funciona la reproducción asexual. Miren que acá no necesitamos fusión de nada, de nada. Ella misma tira sus esporas. Es como cuando tiramos unas semillitas y las semillitas, entonces nosotros, y si caen en una tierra digamos que les convenga para crecer, entonces nos prolifera una planta, una tierra fértil. Digamos que estas son como semillitas, las esporas que caen en una tierra fértil y permiten que se pueda dar la proliferación de un hongo. Ahora vamos a ver la reproducción sexual. Entonces, la reproducción sexual requiere que se fusionen las hifas, fusión de hifas. Entonces, aquí podemos ver
que vamos a ver esta imagen que está aquí, encontramos un micelio A y un micelio B, recordemos que el micelio es la forma plural de las hifas, entonces aquí vemos cómo estas hifas de ellos, de esos micelios, se están uniendo, y aquí vemos la imagen como más macroscópica, en esto que está aquí. Entonces, aquí dicen, por ejemplo, que estas hifas son cenocíticas, y estas hifas cenocíticas luego, aquí encontramos la hifa A, la hifa B, luego se van a fusionar estas hifas, como se puede ver aquí. Luego, entonces van a pasar por un proceso que se llama la plasmogamia. La plasmogamia es que cuando ellos se fusionan, fusionan también sus citoplasmas formando el cigosporangio. En el cigosporangio se va a la producción y la fusión de gametos. Entonces, por eso nosotros encontramos aquí N más N, porque recordemos que los gametos son carga N, entonces ellos se unen y forman, en el cigosporangio, forman sus gametos, los gametos se unen, luego con la fusión de esos gametos se da también la fusión de los núcleos, que eso se llama se llamaría la parte de la carogamia, que es la fusión de los núcleos de esas hifas, eso forma un cigoto, que ya tendría entonces carga 2N por N más N, tendría carga diploide. Ese cigoto empieza a hacer procesos meióticos y esos procesos meióticos entonces nos van a permitir el desarrollo, esos procesos, van a venir procesos mitóticos y meióticos que nos van a poder permitir entonces la formación de un hongo maduro. Así es como funciona la revolución sexual. Entonces, las hifas se unen, se fusionan mediante una plasmogamia. En la plasmogamia se da la fusión de citoplasmas. Cuando se forman los citoplasmas, se forma el cigosporangio. El cigosporangio luego, entonces, va a ser fusión. Ahí se van a dar la producción de gametos. Encontramos los gametos ahí. Se unen los núcleos se da unión de gametos y unión de núcleos y se forma el cigoto 2N, que es cuando ya aquí se unieron los gametos. Esto pasa por procesos mitóticos y meióticos y eso nos va a dar origen entonces a nuestro hongo maduro. Así es como funciona la reproducción sexual. Fusión, plasmogamia, producción de gametos, cariogamia, se forma el cigoto 2N, se dan procesos mitóticos y meióticos y vemos la producción de los hongos. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la patogenicidad de los hongos y para eso yo quiero que presten atención a estos conceptos que les voy a dar ahora mismo. También les voy a estar pasando un resumen donde está, digamos que cosas adicionales que les puedan ayudar a entender mejor el tema, clasificaciones de micosis dependiendo del mecanismo de entrada y para que puedan complementar pues el estudio de la patogenicidad. Entonces, vamos a hablar de los procesos que nos llevan a la patogenicidad. Digamos que esto aplica tanto para hongos como para en los microorganismos en general. Entonces, la colonización hace referencia a cuando el microorganismo se multiplica y se adhiere a las células, pero no libera factores de virulencia, no factores de virulencia. Y ahorita vamos a ver qué son los factores de virulencia, que los factores de virulencia son los que le permiten a ella poder evadir el sistema inmune. Ahorita vamos a ver cuáles son los de los hongos como tal, aunque hay algunos que los comparten, pues, los microorganismos, o sea, varios microorganismos. Entonces, se multiplica esa adhiere, pero no genera factores de virulencia. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes nos pueden colonizar a nosotros sin generarnos factores de virulencia? Nuestra microbiota nos está colonizando, pero como no está generando factores de virulencia, no nos va a crear ni infecciones ni enfermedades. ¿Qué pasaría en una infección? Pasaría lo mismo. Se multiplica y se adhiere, pero sí genera factores de virulencia. Oigan, eso sí me da rabia que se ponga eso así. Sí genera factores de virulencia. ¿Ok? No genera factores de virulencia la colonización, pero cuando ya genera factores de virulencia, ya nosotros sí lo vamos a llamar una infección. Porque esos factores de virulencia van a despertar nuestro sistema inmune, porque dice, ah, mira, esto aquí está causándonos daño, tenemos que eliminarlo. Entonces, ya como despierta el sistema inmune, ya sí se convierte en una infección. Entonces, esa es la diferencia. Colonización, no factores de virulencia, infección sí genera factores de virulencia. Voy a borrar esto aquí porque metí unas líneas ahí todas feas, pero
que les quede claro la diferencia. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de infecciones. Podemos tener una infección que sea asintomática o inaparente. Asintomática, inaparente. Y podemos tener una infección generadora de enfermedad, que termine en una enfermedad. Porque, ay, Dios mío, qué rabia esto de aquí. Inaparente. Yo creo que es porque pongo el brazo encima de eso. Inaparente y una de enfermedad. Si escribo más feo es porque estoy tratando de no poner el brazo ahí para que no se marque otra vez. Entonces, ¿por qué decimos que es una infección inaparente? Porque es una infección que sí, o sea, nosotros estamos infectados, se están generando mecanismos de virulencia, pero nuestro sistema inmune nos logra de cierta manera proteger, o sea, como que tenemos un sistema inmune muy fuerte que es como que, ay, está viendo que eso se está infectando, entonces tiene controlada la enfermedad, ya, tiene controlada, perdón, el microorganismo, o si tiene síntomas asintomáticos o inaparentes. Tiene síntomas de pronto muy generales, como una tosecita, me siento medio débil, pero nada grave. Ya hablamos de enfermedad cuando hay daño en los tejidos. Los tejidos es lo que va a conformar los órganos. Entonces, cuando hay daño en los tejidos, es decir, que se está afectando los órganos, ya nosotros decimos que eso es una enfermedad. Y ese daño de los tejidos se va a dar por la respuesta inmunológica que nosotros vamos a tener. Entonces, ya la enfermedad es cuando nosotros vemos síntomas específicos. Síntomas específicos porque hay daño tisular. ¿Qué pasa? Que cuando la bacteria invade nuestro organismo, perdón, la bacteria no, bueno, el microorganismo, porque esto ocurre para microbios en general, cuando el microorganismo ataca a nuestro organismo, nuestro sistema inmune lo va a detectar y va a decir, hombre, esto de acá no es algo que debería estar aquí, vamos a destruirlo. Entonces activa el proceso de inflamación. Es decir, esto lo van a ver en último corte y lo van a entender muchísimo mejor, pero cuando nosotros estamos hablando de inflamación, no es simplemente como que, ay, no, estoy inflamada y me duele, no. La inflamación es el proceso que activa el sistema inmune para poder reparar, para poder defender a nuestro cuerpo cuando haya invasión de microorganismos o cuando haya daño en los tejidos. Entonces, el proceso, cuando llega el microorganismo y el sistema inmune lo detecta, empieza a secretar factores inflamatorios. Y estos factores inflamatorios, entonces, hay estos factores inflamatorios, por ejemplo, hay algunos que nos van a causar dolor, por ejemplo, las citoquinas, dolor, inflamación, por ejemplo, hay unas interleucinas, por ejemplo, interleucina 6, otro tipo de factores que pues no los quiero enredar ahora con esto no se lo tienen que saber, pero es para que ustedes entiendan por qué el sistema inmune nos causa esos síntomas. Entonces, por ejemplo, las citoquinas, interleucina 6 nos puede causar fiebre, nos puede causar dolores, nos puede causar inflamaciones de los tejidos. Entonces, es por eso que como el sistema inmune está activando ese proceso de inflamación porque de verdad no lo pudo, le está costando controlarlo, entonces eso nos va a generar una sintomatología. Y este daño en los tejidos lo va a hacer entonces el sistema inmune porque es que tanto proceso inflamatorio no es tan bueno. O sea, nosotros estar liberando cosas que nos estén generando fiebre, dolor, eso lo que va a causar es daño en los tejidos. Entonces, por eso es que la inflamación no puede ser exagerada. Es por eso que en el COVID, por ejemplo, nos estaban diciendo que, ay, no, que a la persona no lo mató el virus, sino el propio sistema inmune. Por lo mismo, porque el sistema inmune tuvo una inflamación tan exagerada porque pues tuvo que pelear tanto con ese virus que entonces nos dejó secuelas a nivel de nuestros tejidos, nos los dejó dañaditos, entonces eso es lo que le causó la muerte al paciente. Y eso es lo que nos causa la sintomatología. Claramente, todas esas toxinas bacterianas y todo eso también nos pueden generar daño en los tejidos, pero pues es como un trabajo entre los dos, entre el sistema inmune y ese daño que nos está haciendo la bacteria. En cambio, la inaparente o asintomática, pues no nos está generando en realidad unos síntomas porque no alcanzó la bacteria o el patógeno a hacernos daño de tejidos porque es algo que se puede controlar muy bien. Es por eso que también, y me remito otra vez al ejemplo del COVID, es por eso que también decían, ah, no, que ojo con esa persona sintomática porque te puede pegar el COVID. ¿Por qué nos pegan el COVID si no tienen síntomas? Porque si bien no tienen síntomas, porque su sistema inmune es muy fuerte, perdón, porque su sistema inmune es muy fuerte, ellos igual tienen ahí el virus y ese virus está generando factores de virulencia en ellos. Entonces, un virus que es infeccioso y cuando tú lo transmites a otra persona,
puede que en la otra persona eso ya no sea sintomático, puede que eso ya se convierta en una enfermedad, genere inflamación y pueda ser peligroso. Por eso decían que tuviéramos cuidado, que las personas que fueran sintomáticas eran peligrosas porque otras personas sí se podrían ver afectadas. Espero que me hayan entendido como esta idea. Quise poner el ejemplo del COVID porque es algo pues con lo que nosotros estamos familiarizados y como les digo, este proceso de patogenicidad no solamente aplica a hongos, sino que aplica a todo tipo de microorganismos porque esa patogenicidad funciona para todos los microorganismos como tal. Ok, ahora vamos a hablar de patógenos verdaderos y patógenos oportunistas. Los patógenos verdaderos son los que vienen de fuente exógena, es decir, ellos no hacen parte de la microbiota, no son microbiota, no son parte de la microbiota, son patógenos exógenos y ellos siempre van a generar por lo menos una infección, siempre infección. Por eso se llaman patógenos verdaderos, porque ellos simplemente infectan y ya. Los patógenos oportunistas son patógenos que vienen de forma endógena. Estos patógenos oportunistas hacen parte de nuestra microbiota, sí, hacen parte de la microbiota, y ellos entonces en condiciones normales no causarían daño, pero se llaman oportunistas porque ellos aprovechan cualquier oportunidad que tengan para poder entonces atacarnos a nosotros. Es como que están ahí con nosotros como, por ejemplo, cuando uno tiene como una amistad falsa, por ejemplo. O sea, aquí no estoy, o sea, simplemente estoy dando un ejemplo como para que, por ejemplo, cuando uno tiene un amigo, ay, sí, el amigo siempre estuvo ahí contigo, que no sé qué, pero él estaba esperando la oportunidad para hacerte la mal. Eso es así, el patógeno oportunista es como nuestro amigo falso. Entonces, él aprovecha, por ejemplo, cuando no estemos inmunosuprimidos, ese tipo de cosas para atacarnos y generar infección. Por eso se llama oportunista, porque se aprovechan de cualquier oportunidad que tengan para atacarnos. Y son parte normal de nuestra microbiota. Estos no, estos simplemente hacen infección y ya. O sea, estos no son nuestros amigos, estos son como los que enseguida vienen a hacernos daño, no son amigos de nosotros ni nada. Pero los patógenos oportunistas eran ese amigo que nos traicionó. Véanlo como de esa manera, que nosotros creíamos que estaba ahí para nosotros, no sé qué, y cuando vinimos a ver, nos traicionó, porque nos infectó. Eso es un patógeno oportunista. Periodo de incubación, cuando estamos hablando de periodo de incubación, es el periodo que va a haber entre la entrada del microorganismo, Dios mío, este puedo está desesperando, entre la entrada del microorganismo hasta la primera aparición de síntomas. Es decir, el paciente va a estar asintomático. Primera aparición de síntomas. Es por eso que decían, ojo, que el tiempo de incubación del COVID es tal tiempo. Entonces decían, ojo con las personas que tuvieron contacto con COVID, que puede no haber todavía, no haber aparecido los síntomas, pero puede tener el COVID, bueno, el COVID no, el SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV-2 es el virus y se lo puede pegar a alguien. Ojo con eso. Les estoy dando ejemplos para que se familiaricen. Entonces, cuando nos hablaban de periodo de incubación era eso, que tú puedes tener, tú el microorganismo lo tienes adentro, pero todavía no te han estallado los síntomas de la enfermedad. Entonces, es por eso que este tipo de personas son peligrosas, porque nosotros aparentemente las vemos bien, pero en realidad están infectadas. Entonces, están en su periodo de incubación. Entonces, por eso vemos que, ay, no, pues vimos a la persona bien a los 2 días, no, un si yo estoy mal, que no sé qué, entonces uno se apuraba porque tuvo contacto con esa persona, no, seguramente estaba en periodo de incubación, no sé qué, y en el periodo de incubación se pueden contagiar a otras personas. Es el periodo de incubación, el periodo desde que entra el microorganismo hasta y termina cuando aparecen los primeros síntomas. Este es el periodo de incubación. Los síntomas de la enfermedad, como les avisé ahorita, son los que son generados por los factores inflamatorios que libera el sistema inmune, por sistema inmune y en otra medida también por el daño que está causando la bacteria. La etapa de convalescencia es cuando ya nosotros no tenemos el microorganismo en nuestro cuerpo, ya nuestro sistema inmune lo quitó, pero hubo daño de tejido porque causamos una enfermedad, ese daño de tejido se dio por la respuesta exacerbada del sistema inmune, entonces queda ese daño de tejido ahí, esa es la etapa de convalescencia. Entonces, la etapa de convalescencia puede terminar en dos fases, pues haya unas secuelas de por vida o que haya unas secuelas temporales que no nos van a durar tanto, o sea, unas secuelas que nosotros las vamos a poder reparar pronto. Entonces, las secuelas se dan porque ajá, este tejido que se dañó tiene que ser reparado.
Si nosotros lo reparamos completamente, pues bueno, excelente. Esta secuela es temporal y ya luego nosotros vamos a estar completamente sanitos de ese tejido. Pero hay algo y es que pueden quedar secuelas de por vida cuando la reparación fue incompleta. O sea, nos vamos a sentir mejor, pero nos van a quedar ciertas secuelitas de eso. Por eso decía, ay, no, que las secuelas del COVID, por ejemplo, cuando mi papá le dio COVID y mi papá quedó sufriendo, por ejemplo, de respiración, o sea, es la hora, le dio hace como 2 años y él ahora está teniendo problemas respiratorios y eso porque, por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene tropismo, que ahora vamos a hablar del tropismo. El tropismo es como la tendencia o las células preferentes de ese microorganismo para atacar. Entonces, por ejemplo, el SARS-CoV-2 tenía tropismo para cardiomiocitos, que son células de corazón, enterocitos, que son células intestinales, y neumocitos, que son células pulmonares. Y eso se relaciona con la sintomatología que tenía el COVID-19. Taquicardias, los enterocitos decíamos que, ay, que a las personas muchas veces les da diarrea, vómito, ese tipo de cosas. Neumocitos claramente tienen problemas en los pulmones, problemas respiratorios. Entonces, el tropismo se relaciona con los síntomas que nosotros tengamos. Entonces, dependiendo del tropismo o a las células, al tipo de células que normalmente ataquen microorganismos, vamos a ver una sintomatología específica. Entonces, por ejemplo, a mi papá le afectó de cierta manera los pulmones y está teniendo unas secuelas que ya han durado 2 años, no se sabe si hace de por vida o algo así, y es porque mi papá en estos momentos tiene una reparación incompleta de ese tejido que se dañó porque le dio un episodio de COVID-19 bastante fuerte. Entonces, es como para que vayan entendiendo con ese ejemplo que les di ahí de un ejemplo real, que es el de mi papá. Entonces, ya con eso también entendimos que es el tropismo. El tropismo es digamos que las células preferentes o el tejido preferente al cual va a ir un microorganismo. Encontramos también 3 tipos de enfermedades fúngicas, donde encontramos las micosis. ¿Se acuerdan cuando hablan de onicomicosis? La medicina esa que pasan por televisión, la cremita, bueno, la que cura la onicomicosis. Bueno, la micosis es un proceso de parasitismo fúngico. Parasitismo fúngico. El micetismo es una infección fúngica cuando nosotros ingerimos setas venenosas, hongos venenosos. Entonces ya ese hongo, como es venenoso, nos va a causar una toxicidad, porque es un hongo venenoso. Dicen incluso, creo que yo siempre he escuchado eso, que entre más lindo sea el hongo, más peligroso es. Entre más feo sea el hongo, ese es el que es menos peligroso. Entonces, por eso debemos de tener cuidado cuando estamos en lugares así, con tocarlos, con ingerirlos, porque nos puede causar entonces un micetismo. Y la micotoxis es cuando tenemos una ingestión prolongada de alimentos contaminados con estos hongos. Y estos hongos que están aquí, entonces van a ir liberando unas toxinas y esas toxinas de los hongos son lo que a nosotros nos van a infectar. Es decir, el micetismo nos infecta el hongo como tal. Aquí nos infecta son las toxinas del hongo. Esa es la gran diferencia entre los dos. Entonces, eso es cuando hablamos de las 3 estas que están aquí. Este es digamos que esto se le llaman, es como un triángulo que nos está mostrando, digamos que los aspectos que pueden influir en que si el ser humano se puede infectar o no, puede desarrollar o no una enfermedad micótica. Entonces tiene 3 aspectos, los aspectos que son inherentes del huésped, los aspectos que son inherentes del microorganismo y los que son inherentes del ambiente. Esto estaba como escrito en un texto y yo pues lo organicé así como si fuera como un esquemita para que se viera más didáctico. Entonces, entre los factores del huésped nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la susceptibilidad que él tenga, dependiendo de sus factores genéticos, por ejemplo, que nos hagan más o menos susceptibles a que nos puedan infectar un hongo o un microorganismo, porque esto en realidad funciona para cualquier microorganismo, la patogenicidad, eso que estoy hablando ahora. Entonces, tiene que ver con la susceptibilidad por la genética o el estado que tenga nuestro sistema inmune. Claramente, una persona inmunosuprimida va a estar muchísimo más con riesgo de desarrollar una enfermedad micótica o una enfermedad de cualquier microorganismo.
vamos a tener unas características secundarias que no van a tener que ver con genética como tal, sino, por ejemplo, edad, raza, sexo, la forma de alimentarnos también. Entonces, esto tiene que ver ya con factores epidemiológicos, donde veamos, no, que de pronto es más susceptible la cándida, por ejemplo, que le da a las mujeres, porque ellas son las que tienen ese hongo ahí, entonces, ese tipo de cosas, es como un ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que ver del huésped. Bueno, aquí nos dice que el paciente puede quedar con secuelas, sin secuelas, dependiendo también cómo su sistema inmune haga la reparación del tejido, ese tipo de cosas. Entonces, esa es la manera como el huésped puede influir en cómo afecta esa enfermedad. El microorganismo, ¿cómo puede influir en si afecta al huésped o no? Por su poder patógeno, es decir, cómo él expresa sus factores de virulencia. Los factores de virulencia los vamos a ver ahorita, que van a ser aquellos que aumentan la patogenicidad porque ayudan a evitar a evadir el sistema inmune. Entonces va a causar, digamos, que la enfermedad sea un poco más grave o que ya no se quede en infección, sino que nos cause la enfermedad como tal, daño de tejido y esas cosas. Entonces, el microorganismo, en resumen, el papel que juega el microorganismo aquí es dependiendo qué tantos factores de virulencia tenga. Es decir, entre más factores de virulencia, más virulento va a ser ese microorganismo y más peligroso va a ser. Ahora, en factores del ambiente tiene que ver, digamos que el pH, la humedad, la vegetación, porque estos son, digamos que aspectos que nos ayudan a que se desarrollen o no ciertos microorganismos en donde nosotros vivimos o en nuestro mismo cuerpo. Es decir, tienen que ver factores higiénicos, no solamente nosotros, sino también donde vivimos. Por eso siempre dice, tienen que mantener la limpieza en su hogar, no pueden dejar los baños, tienen que estarlos lavando porque hay baños que incluso tienen hongos. También, por ejemplo, cuando estaban hablando de la transmisión de vectores, por ejemplo, el virus del Zika, el chikungunya, no dejar agua estancada, ese tipo de cosas, todo eso tiene que ver con el ambiente porque puede ser propicio para que se desarrolle el microorganismo. Bueno, ahora hablando como de los pasos que se le siguen a la patogenicidad y cómo el hongo, por ejemplo, puede ingresar a nuestras células e infectarnos. Entonces, primero encontramos la adhesión. ¿Cómo el hongo se adhiere a nuestras células? Se puede adherir de dos formas. Dice, uniones de carácter físico-químico. Las uniones de carácter físico-químico tienen que ver con que el hongo va a tener una estructura que se llama el tubo germinal. Entonces, vamos a poner que este es el honguito y este es el tubo germinal. Entonces, este tubo germinal va a desarrollar unas características unas características químicas, por eso dice físico-químico, características que lo hagan afín a la membrana celular. ¿Qué características tiene la membrana celular? Por ejemplo, que que es llena de fosfolípidos. Entonces, si la membrana celular está llena de lípidos, de fosfolípidos, entonces este tubo germinal adquiere esta línea ahí, adquiere una característica de hidrofobicidad. ¿Y para qué adquiere esta característica de hidrofobicidad? Porque es que entre ella sea más afín a los compuestos químicos que tenga la membrana, esto le va a facilitar a ella adherirse a la membrana y que la misma célula la atraiga, porque es muy afín a los fosfolípidos que están ahí. Entonces, por eso ella desarrolla hidrofobicidad, es decir, las uniones de carácter físico-químico es cuando ese hongo desarrolla las estructuras químicas necesarias para que ella sea afín con la membrana y eso le permite a ella mantenerse ahí en la membrana. Es una unión que es inespecífica, eso quiere decir que ella se puede unir a cualquier tipo de célula, porque todas las células van a tener la membrana celular de esteroles, de fosfolípidos que tienen los hongos. Entonces, cualquier célula, ella se va a poder unir, siempre y cuando tenga las características que le permitan ser afines a esta célula. Entonces, esa es la manera en la que ella se une. Las uniones de naturaleza específica, que son las que nosotros vemos en esta imagen que se encuentra aquí, que es donde nosotros vemos que el hongo en su superficie va a tener esto que se llama las adhesinas. Entonces, las adhesinas van a ser unas proteínas que van a interactuar con receptores de nuestras células y eso les van a permitir a ella la adherencia. Es decir, es una unión específica, porque recordemos que todo lo que se une entre el receptor y eso es algo que tiene que ser específico. Entonces, ya aquí nosotros vamos a ver que estas adhesinas están para un tipo de célula específica. Por ejemplo, este funciona en receptores de células en la piel, de células epiteliales. Entonces, ya esta sí es una unión específica porque estamos hablando ya de un receptor. No es como esta, que es una unión inaparente, porque simplemente es que tenga las características de
una membrana celular y la membrana celular es igual en todos lados, pero estos receptores, por ejemplo, no se encuentran en todos lados. Por ejemplo, este receptor nada más en célula epitelial, así como habrá unas que se unan nada más a células del corazón, otras que se unan a células, no sé, de los intestinos, entonces eso tiene que ver también, esto, por ejemplo, es una relación con el tropismo celular, es decir, con qué unión específica hace el hongo, si con células epiteliales, si con células tal, y eso nos habla un poco también de tropismo. En la invasión y diseminación no hay mucho que decir. Lo que hay que decir es que el hada del hongo desarrolla ciertas enzimas que le permitan a él poder destruir la membrana celular para poder, parte de la membrana celular para poder penetrar a la célula que está infectada. Entonces, para eso utiliza proteinasas y fosfolipasas que ayudan a degradar esos elementos de la membrana celular para poder ingresar entonces. Aquí estábamos hablando de, esto es como un esquema que nos muestra de manera general como un proceso patogénico. Ay, no sé dónde poner esto para que se vea bien, ya. Que nos muestra de manera general un proceso patogénico. Entonces, por ejemplo, esta es una vía de entrada que es una inhalación, es decir, los hongos llegaron por inhalación, no sé, olimos algún hongo, olimos algo que estaba infectado por hongos y se entró por nuestra nariz. Entonces, esa inhalación luego entra el microorganismo, este coloniza, va a ser una colonización generadora de infección, es decir, se generaron factores de virulencia porque es una infección, se generan factores de virulencia. Entonces, esta infección, recordemos que puede ser asintomático o que genere la enfermedad. Miren que aquí estamos repasando lo que estamos viendo ahorita. Asintomático o que genere la enfermedad. Entonces, aquí encontramos una neumonía asintomática y encontramos una neumonía, pues una enfermedad normal. ¿Qué pasa? Sí, vamos asintomáticos, pero es que la sintomatología trae una consecuencia grave, porque si tú bien puedes estar asintomático, puede que luego, como estás asintomático, ya luego a nivel crónico, ya cuando pase más tiempo, pueden generar una enfermedad pulmonar crónica. O sea, no te diste cuenta que estabas asintomático y ya luego te puede generar una enfermedad crónica con el pasar del tiempo, porque tus síntomas no eran específicos, pero ahí estás infectado. Entonces puede que de manera aguda o de manera temprana no te haya salido, pero ya luego, en un largo tiempo, se te puede generar una enfermedad crónica que es un poquito más difícil de tratar. La enfermedad aguda es más fácil de tratar y se genera más que todo en los primeros días. En la neumonía también, si uno no se trata la neumonía como debe, entonces puede generar una enfermedad progresiva. Entonces, la neumonía, aunque sea sintomática, igual estás infectado y eso luego se puede generar crónica si ese hongo no es eliminado por el sistema inmune. Es decir, si eres asintomático, pero no es eliminado por el sistema inmune, se puede generar una enfermedad crónica. ¿Ok? Y la neumonía, si no es tratada, te puede generar una enfermedad pulmonar progresiva que ya sería crónica, ya con el pasar del tiempo ya se volvería peor. En estos dos casos puede haber también la curación, o sea, tú te puedes curar de tu neumonía de enfermedad, te dieron medicamentos, te dieron antifúngicos, eh, la neumonía sintomática, por ejemplo, también te puedes curar, o sea, puede que tu sistema inmune, tú fuiste asintomático y también te eliminó eso, pero resulta que puede haber una reactivación endógena del organismo, o sea, puede que de cierta manera se haya eliminado gran parte del microorganismo, pero que haya quedado una fraccioncita chiquita, o sí, una fraccioncita chiquita de ese hongo, y ese hongo entonces se haya multiplicado, se haya colonizado y ha vuelto a ser una infección. Entonces ya vamos a ver que esa reactivación entonces ya no se va a ir solamente al pulmón, era donde tenía la neumonía, sino que lo va a aprovechar y se va a ir a otros lados. Entonces ya nos va a crear una enfermedad sistémica. Entonces este proceso es en el cual nosotros podemos ver cómo una enfermedad local en el pulmón se volvió una enfermedad sistémica. Entonces eso es lo que pasa cuando no estamos, por eso es que siempre que usted esté enfermo o algo así, tiene que hacerse chequeos posteriormente para revisar que las cosas sigan bien, para evitar que de pronto se vaya a una enfermedad sistémica, o evitar en lo más posible, claro está. Ahora, mecanismos, ¿cómo podemos evadir el sistema inmune? Entonces, les voy a decir cuáles son los mecanismos que a nosotros en la clase nos enseñaron como que eran propios de los hongos, que serían estos que les voy a señalar de rojito. Este,
este y este. Estos son los que han sido propios de hongos. Entonces el banano va a ser perdón, aquí era como gripa. Tengo como infección, tengo como síntomas inaparentes. Mentira, mentira. Bueno, entonces el banano lo que va a hacer es que va a inhibir la proliferación. Ay, Dios mío, si me da rabia esto. Ok, los que voy a escribir en rojo son los que son propios de los hongos y el otro lo escribo con otro color. Inhibir la proliferación de los monocitos. Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que hacen parte de nuestro sistema inmune. Entonces, claramente, como inhibimos la proliferación de ellos, vamos a tener un efecto inmunosupresor. Ella le sirve eso porque entonces los monos, si no está actuando bien el sistema inmune, pues ella le sirve eso porque no lo ataca. Ella es inteligente y ella puede seguir pues haciendo de las suyas. La producción de melanina, ¿qué es lo que hace la melanina? La melanina, bueno, creo que se me entrecortó un momento, pero creo que ya está bien. Bueno, la producción de la melanina lo que va a hacer ahí es que la melanina nos va a dar una carga negativa en el hongo. O el hongo va a tener una carga negativa porque él va a estar en su superficie. Entonces, esa melanina nos da esa carga negativa y como el macrófago que nos quiere comer también tiene carga negativa, este es el macrófago, este es el hongo. Entonces, como el macrófago también tiene carga negativa, esto se repele. Recuerden, química básica, los cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Entonces, si lo repele, él no va a tener cómo acercarse a ese, porque por naturaleza eléctrica no va a poder ser, o sea, no va a poder darse. Entonces, así ella evita que el macrófago lo fagocite. O sea, un mecanismo muy inteligente, la verdad. Liberación de WI. La WI es una proteína que se va a encontrar, aquí la voy a poner de otro color, es una proteína que nosotros la vamos a encontrar en la superficie del hongo. Entonces, esa proteína lo que hace es que va a distraer a los fagocitos y va a, digamos que a saturar sus receptores. Entonces, los receptores del macrófago reconocen moléculas como tal del hongo, por ejemplo, sea los esteroles, sea parte de su pared celular con quitina, entonces con eso él dice, ah, bueno, esto no es de aquí. Pero si el hongo, en vez de mostrar su estructura, muestra otra cosa, por ejemplo, cuando en Hansel y Gretel, no sé por qué se me ocurren estos ejemplos, pero bueno, me gusta decirlos. Por ejemplo, cuando Hansel y Gretel, ¿se acuerdan que en el cuento decía que Hansel lo metieron en una jaula, entonces la abuelita esa, la brujita esa, le daba comida y entonces le dice, saca el dedo para ver si está gordito o no. Entonces lo engañaba y le daba un huesito de pollo y decía, ay, no, está delgado, está delgado. Bueno, no, eso no era un dedo de él, eso era otra cosa que le estaba enseñando para engañarlo. Entonces el hongo es como Hansel. El hongo en vez de enseñar algo de él, está enseñando una proteína diferente, que es la WII, la proteína WII, y esa proteína entonces es la que se va a unir a esos receptores del macrófago, entonces el macrófago va a decir como que, bueno, esto yo no lo reconozco como algo raro, ni como que fuera un hongo ni nada de eso, entonces el macrófago no va a atacar a eso, porque él dice como que, pues, yo no, esto no, o sea, no creo que tenga que ver con algo que yo tenga que destruir. Entonces, por eso es que no fagocita al hongo, porque le da algo que no es, o sea, confunde al macrófago, es eso. Bueno, la liberación de ureasa. Entonces, la ureasa se da hidrolizando, la ureasa se produce cuando nosotros hidrolizamos la urea. Entonces, esa hidrólisis de urea que nos va a la producción de ureasa, es lo que va a hacer es que, ustedes saben que la urea es como la manera en la que nosotros guardamos el amonio, el amoníaco y todo eso. Entonces, estos son compuestos que lo que van a hacer es que van a alcalinizar el medio, es decir, van a volverlo más básico. Entonces, cuando se alcaliniza el medio, se disminuye el ambiente ácido, que ustedes saben que el ambiente ácido es el que hace que los macrófagos degraden al hongo. Entonces se disminuye ese ambiente ácido y claramente entonces no se va a degradar el hongo. Eso es lo que hace ya, hace ureasa, la ureasa libera
genera amonio y esas cosas que alcalinizan el medio, disminuyen esa acidez y claramente va a ser más difícil como que las enzimas hidrolíticas puedan, o sea, ese medio ácido no va a estar para destruir al hongo. Y la producción de ácido acélico, que es otro mecanismo bacteriano, que el ácido acélico funciona casi como el manano, sino que él no va a inhibir la proliferación de monocitos, sino que él lo que va a hacer es que va a frenar la acción de los neutrófilos. Los neutrófilos también son un tipo de moléculas, de glóbulos blancos, y es decir, tienen también función del sistema inmune, por eso les dije que es casi lo mismo como esto, o sea, está teniendo un efecto inmunosupresor también, porque si tú estás inhibiendo los glóbulos blancos, estás inhibiendo el sistema inmune, eso es inmunosupresor. Estos son los que son, yo diría que son los que como que nos enseñaron que, o sea, los que no habíamos, lo que no habíamos visto en las clases anteriores, pero sí los vimos en hongos. Son estos que acabo de revisar. Voy a borrar un momento para explicar entonces estos que están aquí, que son ya este que es mimetismo molecular, la cápsula y la supervivencia dentro de los macrófagos, que es pues ya lo he visto, por ejemplo, en bacterias. Entonces la cápsula, lo que les estaba diciendo, que evita la opsonización, que yo les expliqué que era la opsonización, entonces evita el marcaje por el sistema inmune y si no está marcada, entonces no la van a reconocer como algo extraño y va a poder pasar por ahí porque no la van a destruir. El mimetismo molecular es que ese hongo empieza a producir proteínas o compuestos similares al que nosotros tenemos, a los nuestros. Produce proteínas similares a las nuestras, entonces, ajá, como producimos similares a las nuestras, el sistema inmune va a pensar que eso es de nosotros, porque está haciendo cosas como si, o sea, está produciendo cosas como si ella fuera parte de nosotros, entonces claramente el sistema inmune no lo va a atacar. Esto genera un problema porque muchas veces post-infección, o sea, ya cuando nosotros no tenemos el microorganismo ni nada, entonces, de cierta manera, el sistema inmune pudo decir como que, o sea, del principio lo pudo reconocer como algo que era nuestro, pero en algún momento de la infección muchas veces sí dice como que, ah, bueno, esto le está poniendo es otro tipo de microorganismo, ya, porque, o sea, el sistema inmune sí, este puede estar expresando esto, pero el sistema inmune puede ser más inteligente de él y decir como que, ah, no, el sistema inmune se puede dar cuenta que eso lo está produciendo un microorganismo que no es y puede generar anticuerpos contra eso. Entonces, ya luego que se va el hongo de nosotros, entonces, por ejemplo, esas proteínas nosotros las vamos a seguir sintetizando normalmente. Entonces el sistema inmune se puede confundir y puede seguir pensando que eso lo está sintetizando un microorganismo y entonces va a destruir lo que nosotros sí estamos produciendo. Entonces como que de cierta manera es como una confusión del sistema inmune. Esto no es que se lo tengan que saber, es como que una explicación de lo que puede pasar. Esto lo van a ver más a fondo en los otros semestres, pero ajá, para que puedan tener una idea. Y la supervivencia dentro de los macrófagos, que es la manipulación de los macrófagos para que no los fagociten, para no ser fagocitados, es decir, no, mentira, no para no ser fagocitados. Ay, bueno, borré todo sin culpa. Es la manipulación para que cuando sean fagocitados no sean degradados, más bien, para no ser degradados. Porque dice supervivencia dentro de macrófagos, o sea, sí, sí lo van a fagocitar, sí lo van a fagocitar, pero él lo que va a hacer es que va a manipular el macrófago para que esas enzimas que lo van a degradar no lo degraden. Y eso genera como, de cierta manera, una ventaja para ella, para el microorganismo, porque entonces el microorganismo va a estar aquí adentro haciendo de las suyas y va a poder ser más fácil transportarse sin que otro mecanismo del sistema inmune lo coma o lo degrade, porque como ya va a estar dentro del macrófago, entonces es como si ella pasara desaparecido, como si tuviera un disfraz, como si ella fuera el mismo macrófago. Entonces claramente nadie va a destruir, o sea, a menos que tengamos una enfermedad autoinmune o algo así, o sea, no vamos a destruir nuestro propio macrófago, o sea, claramente no. Entonces eso le sirve a ella para esconderse. Ya, o sea, hace que no lo degrade, pero también lo está utilizando para esconderse. Y bueno, eso sería todo la exposición de hoy, y qué exposición, la tutoría de hongos. Espero que sea útil, como les dije.
No pude hacerles la sesión sincrónica, pero espero que les haya servido. Aquí pues estoy explicando todo lo mismo como si lo hubiese explicado en sincrónica. Si tienen alguna pregunta, tienen mi número ahí en grupo de WhatsApp y me pueden preguntar que yo apenas lo vea, enseguida, apenas lo vea y lo pueda responder, enseguida lo respondo. Espero que les haya servido y que tengan buen resto de día y muchos, muchos éxitos para ese parcial. No estén asustados, estos temas de microbiología muchas veces parecen complejos, pero en realidad no lo son. Son más que todo ponerle lógica, de entender las cosas. Hay unas cosas que sí hay que aprenderlas de memoria, pero la mayoría de cosas son uno ponerle lógica y entender cómo será el funcionamiento. Entonces, les deseo muchos éxitos en su parcial, muchos éxitos en sus estudios y nos vemos